Hola, 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 muy buenas noches, queridos hijos que nos están oyendo en esta noche. Nuevamente estamos conectados para compartir palabra de Dios, en un nuevo día de transmisión que a través de este medio lo podemos hacer. Saludamos a todos los oyentes y saludamos a todos los que también oyen después de terminar la transmisión en diferentes horarios, en diferentes días. Queremos saludar a toda la familia de Emir, del Ministerio de Emir, Dios es mi refugio. Saludamos también a nuestros hijos Adriana y Joan, allí en la ciudad de Miami, Estados Unidos, que también están conectados en esta noche. Saludo también para los papás de Joan, para Marta, para René, siervos del Señor, pastores del Señor también. Y a todos los amigos que nos oyen en cada transmisión, ya sea en directo o después en diferente tiempo. Que Dios les bendiga grandemente. Seguimos en esta cuarentena, en este aislamiento social y obligatorio. Ahora continuamos supuestamente hasta el 10 de mayo, pero confiando y creyendo que el Señor está permitiendo todo esto y que Él tiene el control de todas las cosas. Hoy quiero compartirte palabra de Dios. Voy a orar para que el Espíritu Santo me guíe, porque es una palabra que el Señor me ha ministrado a través de esta palabra, y quiero que el Señor me ayude y me dé dirección para ir uniendo lo que el Señor quiere transmitir, porque quiero hablarte acerca del acontecimiento que están sucediendo en estos tiempos proféticos que estamos viviendo, y como venimos diciendo en este tiempo, que tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo proféticos del Señor. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar, como dice la palabra, que seamos entendidos en los tiempos del Señor, que podamos entender este tiempo, que cuando uno se pone a pensar, a reflexionar, ¿no es verdad? Yo siempre digo, y usted me habrá oído decir quizás en diferentes transmisiones o a veces hago reflexiones en Facebook, de que nunca hubiésemos pensado, cuando estábamos comenzando allá este primero de año del 2020, lo que iba a acontecer a la humanidad, ¿no es verdad? Lo que iba a suceder en las naciones de la tierra. Sí teníamos registro a fines de diciembre acerca de esta pandemia, que se hizo luego pandemia, acerca de este virus que estaba atacando aquella ciudad de China, y todo parecía lejano, todo parecía que eso estaba sucediendo a miles de kilómetros de Latinoamérica y del resto de las naciones, que todo estaba sucediendo allá en ese país asiático, y que nunca nos iba a nosotros y al resto de las naciones, tanto de Europa como de Oceanía, de América del Norte, Central, América del Sur y de todas las naciones de la Tierra, que esto iba a propagarse mundialmente. Nunca nos hubiésemos imaginado. Yo esta mañana salí a hacer una compra y ya tenemos como incorporado colocarnos el barbijo. Y yo miraba ese barbijo esta mañana y decía, Señor, pensar que nunca nos imaginamos estas cosas. Y a veces quizás las vimos en películas o las vimos en series, y parecía que todo esto estaba muy lejano, o que era para las películas, era para las producciones o superproducciones de Hollywood, pero que nunca nos iba a tocar a vivir a nosotros la realidad. Si bien conocíamos por las escrituras las profecías que estaban por cumplirse, si bien habíamos leído muchas veces las señales antes del fin, que habría guerras, pestes, hambres, terremotos, pestilencia, pero nunca pensamos que iba a llegar a tal punto de que un virus iba a afectar a la vez a todas las naciones de la tierra, que una pandemia iba a parar la economía mundial, que una pandemia iba a cambiar el mundo de un tiempo a otro, que iba a haber tantas muertes como las hay por días, miles de muertes todos los días, miles de gente infectadas, pero también, gracias a Dios, muchos sanados y recuperados, pero nunca hubiésemos pensado vivir esta situación. Tenemos que prepararnos, y el mensaje que el Señor puso en mi corazón
que yo lo he recibido a través de unas vigilias que estoy conectándome en las noches, y el Señor me ha tocado, y eso me ha llevado a reflexionar y a compartirlo con ustedes. Es esta palabra que les quiero compartir. Quiero que vayamos primeramente al libro de Génesis, capítulo 8, para pararnos en el tema. Génesis capítulo 8, versículo 1. Voy a leer un versículo del capítulo 8 y después vamos a compartir varios versículos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que vos entiendas a dónde el Señor nos quiere llevar la reflexión en esta noche, y qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de este mensaje, y qué es lo que nos quiere dejar en nuestro corazón, para que luego, de terminada la transmisión, nosotros podamos seguir meditando en nuestros caminos y reflexionando y preparándonos en estos tiempos que nos tocan vivir. Yo le puse por título a esta enseñanza o esta prédica: una puerta cerrada se convertirá en un portón de bendición. Una puerta cerrada se convertirá en un portón de bendición. Por eso quiero leer el primer versículo del capítulo 8 de Génesis, para pararnos en el tema de esta palabra. Y te voy a hablar acerca de un personaje bíblico conocido como lo fue Noé, pero quiero hablar desde el aspecto profético, desde el tiempo profético que estamos viviendo, porque después vamos a ver cómo el mensaje se va a ir. Creo que se cortó por un momento. No sé si estamos retomando la transmisión. Quiero volver a lo que te estaba explicando. Noé, Dios lo halló como un hombre justo, un hombre piadoso, de esa generación. Por eso le dice acá el Señor en el capítulo 6, el Señor le habla a Noé, pero primero en el versículo de capítulo 6, versículo 5, el Señor observa algo. Dice en Génesis 6, 5: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Qué tremendo. Dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Sí, hay un problemita con el internet que se corta. No sé si estamos al aire. Me dicen que sí. Entonces Noé fue hallado perfecto en esa generación. Y el Señor ve que la maldad de los hombres era en toda la tierra, y que cada uno seguía según el corazón de ellos. Y dentro del corazón de los hombres había pensamientos de mal. Y el versículo 6 de Génesis 6 dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto me hacía meditar. El Señor, hay cosas que le duelen, que le duelen en su corazón, porque Dios es un Dios omnisciente, un Dios que siente. No es un Dios de yeso, ni de barro, ni de cartón, ni de hierro, ni de fierro. Es un Dios real, es un Dios que tiene espíritu, que tiene alma, que tiene corazón. Es decir, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. El Señor siente. Dice que le dolió el corazón de la actitud del corazón del hombre. Y es lo que nosotros veníamos viviendo en todo este tiempo sobre la tierra en el tiempo de hoy. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Qué bueno que en este tiempo Dios pueda hallar en nosotros ese corazón que había en Noé, y que nosotros podamos hallar gracia ante los ojos del Señor. Dice el versículo 9: y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y nótese que dice
con Dios caminó Noé, no dice Noé caminó con Dios. Y vos me podés decir, pastor, ¿y cuál es la diferencia? Hay una ley en matemática que dice que el orden de los productos no altera el resultado. Pero en este caso, no es lo mismo decir que Noé caminó con Dios que decir con Dios caminó Noé. ¿Por qué? Porque quiere decir que fue el Señor, por el corazón de Noé, que decidió caminar junto a Noé. Y qué bueno, porque el Señor, cuando ve nuestro corazón, dice que Él también camina al lado de nosotros. Cuando nosotros presentamos un corazón de obediencia, un corazón de amor hacia el Señor, entonces Dios quiere caminar con nosotros, aún en el medio de las circunstancias que nos tocan vivir. Y capítulo 7 de Génesis dice: dijo luego el Señor a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y tu casa, es decir, tu familia, en el arca. Y hoy el Señor, hemos dicho en estos días, estamos proclamando que nuestros hogares se han convertido en un gran arca, donde el Señor nos ha puesto dentro de nuestras casas, con nuestras familias. Y qué hermoso que el Señor, también como sucedió con Noé, Él nos pueda hallar a nosotros, nos pueda ver justo delante de esta generación. Que Él nos pueda ver justo. Y vamos a decir, pero nadie es justo. Sí, pero hay una manera de justificarnos delante del Señor, por medio de la fe. Dice, justificados, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque por el arrepentimiento genuino ante el Señor y por el sacrificio de Cristo y por la sangre de Cristo derramada en la cruz, el Señor nos ha limpiado y nos ha perdonado de nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos presenta por su sacrificio justos delante del Padre y por medio de la fe. ¿Y qué significa fe? Fe significa obediencia, fidelidad y lealtad a Dios. Obediencia, fidelidad y lealtad al Señor. Y el Señor veía a Noé justo delante de él en toda esa generación. Y fíjese que no entró solamente Noé al arca, entró él y su casa, su familia, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, es decir, sus nueras. Más allá, como todos sabemos, de los animales que entraron, las parejas que entraron de animales según su especie, más allá de los animales, entró él con su familia. Y este es el tiempo que el Señor nos ha puesto en esta arca espiritual dentro de nuestras casas, porque el Señor tiene que tratar con nuestro corazón y está tratando con el corazón del hombre. El Señor se está llevando a una reflexión. Por eso es el tiempo que el Señor nos ha puesto a meditar, a orar, a clamar delante de su presencia. Porque mira lo que dice el versículo 6 y 7 de Génesis 7. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé? 600 años. Cuando vino el diluvio de las aguas sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos. Nótese que el Señor hace muchas veces hincapié que Noé con su familia entró dentro del arca. Y cuando en la Biblia hay una repetición de un suceso, es porque Dios está diciendo: presten atención, porque esto es importante. Esto no es para pasarlo por alto, no es para leerlo entre líneas. Presten atención, porque esto es muy importante. Si vos lees el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Génesis, una y otra vez se va a repetir que Noé entró al arca con su familia. Una y otra vez se va a repetir que Noé era justo en su generación y que su generación por medio de Noé estaba justificada delante del Señor. Cuán importante es cuando dentro de una casa, dentro de una familia se levanta un justo delante del Señor en la generación
porque ese justo delante del Señor hará que el Señor, por la misericordia y por su amor, tenga misericordia del resto de la familia, como el Señor la está teniendo en este tiempo. Pero Dios quiere corazones que se rindan a Él y corazones justos delante de su presencia. Era de 600 años cuando Noé entró en el arca junto con su familia por el diluvio que vino sobre la tierra. Aleluya. Y si vamos seguimos leyendo Génesis 11, Génesis 7, versículo 11, dice: y en el año 600 de la vida de Noé, vuelvo a decir cuántos años tenía Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días hubo? 40 días completos. 40 días de lluvia, una vez que Noé entró en el arca con su familia. Pero para que el arca pudiera mantenerse en el agua y Noé y su familia estar a salvo, ¿qué tuvo que hacer Noé cuando entró? Cerrar la puerta. ¿Qué tuvo que hacer? Cerrar la puerta. Y todos recordamos cuáles fueron las medidas del arca y qué material tuvo que usar Noé y con qué la tuvo que untar para que esa barca se pudiera mantener en el agua y que no sea dañada, para que los que estaban dentro tampoco fueran dañados y fueran salvos. Entonces Noé tuvo que cerrar la puerta. Por eso te dije, una puerta cerrada se convertirá en un portón de bendición. 40 días, nosotros llevamos más de 40 días de cuarentena, creo que llevamos 41 días hoy, entre 41 días y 42 días, y no sabemos, 42 días, y no sabemos, hasta el 10 de mayo supuestamente, y de ahí se darán las nuevas directivas por el gobierno, y no sabemos cuántos días más estaremos en cuarentena, y estaremos obligados a estar en nuestras casas y salir lo indispensable. Y vos sabés que, viendo acá la palabra del Señor, Noé no solamente estuvo 40 días en el arca, 40 días fueron los días de lluvia, hasta que la fuente de los cielos paró, hasta que la lluvia paró. Porque si vamos ahora a Génesis 8, 1, como te dije, el versículo que lo pusimos como base para este tema, y si se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaba con el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué hizo el Señor? Luego que cesaron las aguas, dice que envió un viento. ¿Y qué estamos clamando nosotros en este tiempo? Que el Señor mande ese viento para que la tierra sea sanada, para que las naciones de la tierra sean sanadas, para que nuestra Argentina sea sanada, para que Argentina, esta tierra, sea sanada, para que las naciones de la tierra sean sanadas, que el Espíritu Santo sople sobre la faz de la tierra. Y se disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo de la catarata de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¡Qué tremendo! 40 días duró la lluvia, pero luego que el Señor mandó el viento, Noé estuvo 150 días más. Y 150 días son 5 meses, más 40 días, que son 1 mes y 10 días, 6 meses y 10 días. Pastor, me está asustando. ¿Qué me quiere decir? ¿Que vamos a estar encerrados durante 6 meses? No, porque los tiempos son del Señor. Pero quiero decirte que estos tiempos que estamos viendo por la palabra, que como sucedió con Noé, está sucediendo con nosotros. Porque ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, donde el Señor hace referencia acerca de los días de Noé. Entonces, este acontecimiento que pasó con Noé, más allá que el Señor luego hizo pacto con Noé, y todos conocemos la historia, hizo el pacto y él juró que nunca más destruiría al hombre
con agua sobre la tierra. Y colocó el arco iris, que hasta el día de hoy ese arco iris está presente, porque cada vez que termina de llover, muchas veces hemos podido ver ese arco en los cielos. Y nos acordamos del pacto, de la señal que el Señor hizo con Noé en aquella oportunidad. Y es el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, el pacto de salvación. ¿Recuerdan cuando la Pascua celebramos las diferentes mesas del reino y en la mesa del pacto el Señor, la noche que fue entregado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? Hoy estamos en un nuevo pacto con el Señor. Hoy también hay un arco iris que saldrá proféticamente para nosotros, sus hijos, y para todo aquel que se arrepiente y se convierta al Señor. Y si vos seguís leyendo el capítulo 8, te vas a dar cuenta que no terminó después de los 40 días la cosa, que no terminó después de los 150 días todo comenzaba de nuevo. Porque después, si vos seguís leyendo los versículos más adelante, te vas a dar cuenta que Noé en 3 oportunidades mandó dos aves, un cuervo primeramente, y mandó dos veces la paloma. Y cada secuencia de cada animal fueron de 7 días, es decir, 21 días más. ¿Sabe lo que le estaba probando el Señor a Noé y a su familia? La perseverancia y la paciencia. Es lo que nos está probando a nosotros en este tiempo. En este tiempo donde muchas veces nos quiere entrar la desesperación, nos quiere entrar la ansiedad, decir ¿hasta cuándo esto va a seguir? ¿Cómo vamos a hacer para afrontar los compromisos? Porque a todos nos está pasando en este tiempo. ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos? No sé cómo lo vamos a hacer, pero Dios no nos va a abandonar. ¿Sabes por qué? Porque recordad que el Señor decía: y caminó Dios con Noé, aleluya, y caminó Dios con Noé. El Señor está caminando con nosotros en este tiempo. Él no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Él está caminando con nosotros y Él se encargará de tocar los corazones y se encargará de mandar ángeles a tu casa. Y cuervos, como siempre te digo, como le mandó el cuervo a Elías para alimentarlo. Yo no sé lo que el Señor hará, pero sé que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Por eso no tengas temor, no tengas miedo en estos tiempos difíciles, porque si tú estás en obediencia con Dios, si tú estás en perfección con el Señor, que te estás perfeccionando, estás madurando a través de este proceso. Perfecto significa maduro. Si tú estás caminando para asegurar tu salvación para ti y para tus generaciones, si los que están dentro de tu casa, contigo en esa arca espiritual que el Señor ha permitido, si tú cerraste la puerta como la cerró Noé en aquella oportunidad, y la palabra dice, cuando el Señor le enseña a los discípulos a orar, dice: y ustedes, cerrando la puerta, entrarán en los secretos del Padre y orarán al Padre en secreto, y el Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Pero dice: y cerrada la puerta, orarás al Padre. Por eso te dije que una puerta cerrada se te convertirá en un portón de bendición. Noé cerró la puerta de esa arca, pero cuando cerró la puerta, cerrar la puerta significa salvación, protección. Cuando Noé cerró la puerta, entró en la salvación del Señor, él y su casa, él y su generación. Cuando Noé cerró la puerta, entró en la salvación y en la protección del Señor. Así nosotros hoy cerramos nuestra puerta de nuestra arca espiritual, porque entramos en salvación y en protección del Señor. Y si Dios nos ha salvado y si Dios nos protege, Él se encargará de todas las cosas. Pastor, ¿y qué tiene que ver con Noé con lo de hoy? Jesús hizo mención, te dije, acerca de Noé. Si vamos al libro de Mateo 24, al libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 38 y 39. El Señor dice, era el Señor enseñando a sus discípulos:
38 y 39 de Mateo 24. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué hizo? Ese diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero en el versículo 39 hay algo muy importante, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Vos sabés que hay gente que todavía con lo que está pasando que no entienden? ¿Vos sabés que lamentablemente hay creyentes, hay cristianos, entre comillas, como yo siempre te lo ilustro, que todavía piensan que esto va a pasar, esto no es señales antes del fin, y esto no es, lo que pasa es que hay algunos pastores muy fanáticos, muy exagerados. Algunos piensan así. Algunos todavía no entienden los tiempos que estamos viviendo. Y piensan que esta es un virus más, como fue la gripe A en el 2009, como fue la fiebre amarilla en el siglo pasado, como fue la peste bubónica y cuántas pestes que pasaron. Pero ahora, estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales, lo creas o no. Porque si vos te pones a estudiar la palabra, si vos te pones a reflexionar la palabra, en lo que el Señor anunció, en lo que los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron, y en el libro de Apocalipsis, lo que está escrito, nos vamos a dar cuenta que este es un tiempo donde el Señor, como en los días de Noé, está llamando al hombre al arrepentimiento. Y tú me podrás decir, pero desde siempre el Señor llamó al hombre al arrepentimiento. Sí, desde siempre. Pero este es un tiempo especial. Este es un tiempo especial y ya ahora te vas a dar cuenta por lo que vamos a seguir compartiendo hasta llegar al final de este mensaje. Este no es cualquier tiempo para hacerlo pasar por alto. Porque dice que ellos no entendieron esa generación hasta que el diluvio vino. Ellos se reían de Noé. ¿Y sabes por qué se reían? Porque tenían una razón también. Ellos nunca habían visto caer lluvia del cielo. Porque hasta ese entonces, hasta antes del diluvio, solamente había un rocío que en la noche rociaba la tierra para que la vegetación crezca, para que las semillas germinen, para que los árboles den fruto. Nunca habían visto hasta los días de Noé caer agua del cielo. Por eso se reían de Noé. Se reían. Y nótese que ni siquiera uno de esa generación se salvó. Por eso te dije que tenemos que tener atención, porque el Señor repite en el capítulo 6, 7 y 8 de Génesis que solamente Noé con su casa, Noé con su esposa, Noé con sus hijos, Noé con su nuera, una y otra vez repite que entraron en el arca, porque toda la generación de aquel entonces le dieron la espalda a Dios, como hoy en día hay muchos que le siguen dando la espalda al Señor, y a pesar que están viviendo lo que están viviendo, están más desesperados por ver si los trabajos, las fuentes de trabajo se abren, si por ver que la economía se reactive, por miedo a qué van a comer, por miedo que cómo van a hacer para afrontar los compromisos que tienen. Y vos me parece, sí, pastor, pero es parte del sistema. Sí, es parte del sistema, pero el sistema no nos tiene que dominar a los hijos del Señor. Lo que nosotros tenemos que vivir es por la fe, porque este es el tiempo donde se cumple la promesa que dice: y el justo por la fe vivirá. Este es el tiempo, y no es el único tiempo que nos tocará vivir, porque quiero decirte que no será la única epidemia. Ay, pastor, me está alarmando. No, te estoy diciendo una verdad. No será el último virus que atacará la tierra. No sabemos de acá en más lo que va a acontecer al mundo entero. Pero tenemos que estar preparados. Y esto
esto que estamos pasando, porque esto es nunca visto en la historia. La misma gente secular, la misma gente inconversa, los mismos periodistas, los mismos historiadores, los mismos médicos dicen continuamente: nunca vimos una cosa igual, nunca la historia del mundo vivió algo semejante, nunca hay registro en la historia del mundo que se ha vivido semejante cosa. ¿Por qué? Porque este no es un tiempo cualquiera, es un tiempo especial, un tiempo profético, donde el Señor nos está anunciando como en los días de Noé, aleluya, que nos arrepintamos, que la generación esta se arrepienta, porque llegará un día que la puerta del arca, como en aquel entonces de Noé, se cerrará, y por más que la gente golpee, nadie va a poder abrir. Porque este es el tiempo de la salvación. Este es el tiempo de la visitación del Señor sobre el mundo y sobre su iglesia. Porque como te dije al principio de esta pandemia, de esta cuarentena, que este juicio no solamente es para las naciones, porque la Biblia dice que el juicio comienza por la casa del Señor. Esto es para un despertar para la iglesia. Esto fue un sacudón a nosotros, los hijos de Dios, primeramente a la iglesia de Cristo, para reflexionar, para ver, para cambiar, para humillarnos delante del Señor, para aprender a vivir de una manera diferente, para aprender a vivir, a buscar a Dios. Buscar a Dios, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Llamadme mientras esté cercano, porque llegará el tiempo que cuando el Señor arrebate a su iglesia, el Espíritu Santo se va a ir de la tierra. Y eso lo llama el Señor la desolación, que habló el profeta Daniel. La tierra quedará desolada, sin presencia de Dios. Querrán sentir la presencia de Dios, pero no la podrán sentir. Y cuánta gente menosprecia el llamado de Cristo. Cuánta gente menosprecia la palabra de Dios. Cuánta gente siguen sumergidos en su religión, en su fariseísmo, en sus rutinas, pero no están entendiendo, como decía acá, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios nos ayude, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Lucas 17, capítulo 17 del Evangelio de Lucas, versículo 27 al 32, dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, hay otra generación también, porque después que aconteció esto en la generación de Noé, el hombre no es que cambió su corrupción, el hombre siguió pecando contra Dios. Y vino otra generación, que fue la generación de Lot, juntamente con Abraham. Y sabemos la historia de Lot, que también una familia se salvó. Lot con sus hijas, porque su esposa pudo ser salva, pudo ser librada de aquella destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero ella desobedeció a la voz de Dios por el ángel, que nadie mirara atrás. Y en eso también me voy a detener dentro de unos minutos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y hoy la gente no hace lo mismo. Aunque ahora hay un tiempo donde se ha frenado la economía y hoy se puede comprar lo indispensable, cosas que no se pueden comprar. Hoy no se puede comprar un pasaje de avión, un pasaje de tren, un pasaje de micro larga distancia. No se puede comprar, hoy no se puede ir a comprarse una ropa, un calzado. Hoy se puede comprar alimentos, medicamentos. Pero la gente sigue
29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. En la generación de Noé fue por agua. En la generación de Lot fue por fuego y azufre a 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. En la generación de Noé, a toda la tierra. A toda la generación, no quedó uno vivo. En la generación de Lot, Lot con su familia se salvó, excepto su esposa. Pero había otras generaciones que el Señor dejó también con vida. Solamente destruyó toda la generación de Sodoma y Gomorra. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Ahora, ¿por qué el Señor hace hincapié en la mujer de Lot? ¿Por qué el Señor vuelve a traer a memoria a la mujer de Lot? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Como te dije hace un ratito, miró hacia atrás en cuanto el Señor había dado la orden que nadie mirara hacia atrás mientras salían de la ciudad, para que no vean cuando el Señor soltara el azufre y el fuego del cielo para ser destruida. Pero la mujer se dio vuelta y se convirtió en estatua de sal. Lo que el Señor nos quiere decir que en este tiempo, iglesia, que estamos viviendo, no es tiempo de que mires atrás, que no te detengas mirando las pérdidas del pasado, ni lo que está aconteciendo en este mundo, ni lo que va a tener temor ni miedo de lo que te puede venir, sino que este tiempo es un tiempo para mirar hacia adelante, dejando ciertamente lo que queda atrás, extenderse al supremo llamado del Señor. Por eso en Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, autor del consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, autor de la consumación de mi fe. Quiere decir que es tiempo de mirar a Cristo, es tiempo de levantar mi mirada a los cielos, es tiempo de alzar mis manos y proclamar, como dijo David en el Salmo 21, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero él antes hace una pregunta y se contesta a sí mismo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y este es un tiempo que tú no tienes que ser como la esposa de Lot, no tienes que mirar atrás, no te tienes que detener a distraerte por nada ni por nadie. Es un tiempo de alzar los ojos a los montes, sabiendo que el socorro viene del Señor. Es un tiempo de poner los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Acordaos de la mujer de Lot. Por eso tenemos que prestar mucha atención cuando leemos la palabra. Yo te he dicho que cuando primero que yo recibí en mi corazón, cuando comenzó todo esto, el Señor habló en mi corazón y puso en mi corazón, meditad en vuestros caminos. ¿Y qué quiere decir la palabra meditar? Te la voy a definir en una forma sencilla. Meditar es concentrarse, prestar atención y prestar alerta a esa verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su palabra. La Biblia dice, y mi palabra es verdad. La Biblia cuando habla de la parábola de la vid verdadera dice, y vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Es decir, la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es viva. Es eficaz, dice la Biblia. La palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y las intenciones del corazón. Aleluya. Y las intenciones del corazón. Acordate que el miércoles pasado el Señor nos hablaba sobre la oración perfumada. Que el Señor nos decía que el Señor pesa nuestro corazón. Pesa nuestro corazón. Pone nuestra vida en balanza. Porque en el reino hay cosas que son cuestión de peso. En el reino hay cosas que el Señor nos pesa y cosas que el Señor nos mide. Por eso este es un tiempo para meditar. Por eso cuando tú lees la palabra, medita, presta atención. Léela con pausa. También otra definición de meditar es hablar en voz alta. Nosotros hemos enseñado al pueblo
a orar la palabra, a profetizar la palabra, porque la palabra es profética en sí misma, lleva la profecía, el espíritu y la profecía de Jesús, la palabra revelada, que es la palabra viva. Hemos aprendido a orar la palabra, a profetizar la palabra. Entonces, cuando vos meditas, lee la palabra en voz alta, o léetela para ti misma hacia adentro, pero como si fuera una voz que te está hablando, la voz de Dios que nos está hablando, porque la palabra es la voz de Dios. Muchos dicen, yo quiero que Dios me hable. Bueno, Dios nos habla por la palabra. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero sentir la voz de Dios. Bueno, la primera voz que vas a sentir de Dios es por medio de su palabra. Después, si Dios quiere darte la experiencia de una voz audible, es otra cosa, es un trato de Dios con cada uno. Pero si vos querés que Dios te hable, anda a la palabra, lee la palabra. Yo pregunto, ¿habrá cristianos que tendrán tiempo para leer la palabra en este tiempo? Porque como te dije la otra vez, el trabajo, que la vida secular, que los horarios, que las horas extras, que el trabajo secular, que las horas de trabajo. Pero ahora el 80% de las actividades de los trabajadores están en casa. Es un porcentaje pequeño que están exceptuados al trabajo secular. Yo pregunto a ese 80%, ¿tendrás tiempo de leer la palabra? ¿Tendrás tiempo de meterte en el arca espiritual y cerrando la puerta te presentes al Padre en secreto y el Padre que te ve en los secretos te pueda recompensar en público? ¿Estará el Espíritu Santo trabajando en tu corazón? ¿Nos dejaremos trabajar y amoldear por la mano de Dios? Hoy más que nunca, se está manifestando el corazón de los hijos de Dios. Hoy más que nunca se está manifestando los frutos. Hoy más que nunca el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Andá a 2 de Timoteo capítulo 3 y ahí te vas a encontrar con el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y cuando Pablo habla, no habla solamente del carácter del hombre carnal, mundano, natural. Está hablando del carácter de los hombres dentro de la iglesia de Cristo. Porque es una carta apostólica escrita a la iglesia, escrita a Timoteo para que la dé a conocer a las iglesias de Cristo. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Yo te invito a que leas 2 de Timoteo capítulo 3 luego y medita en el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Que el Señor nos ayude, porque Dios siempre tiene que trabajar dentro de nosotros. Todos tenemos diferente carácter, diferente temperamento. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Otros luchan con diferentes cosas, con diferentes debilidades. Otros luchan con la carne, con esta carne que no se quiere someter, que no se quiere... Otros luchan con patrones de conducta. Yo nunca me olvido, es cuando hacíamos las series de los mensajes, cuando se ministró durante todo un mes el patrón de conducta. ¿Cuántas palabras Dios nos ha hablado? Yo recuerdo el sueño que tuve y siempre lo recuerdo. Y en estos tiempos siempre hablamos con mi familia y me recuerdo y comparto con ellos el sueño. Aquel sueño cuando nos encontrábamos con mi esposa y mi hijo Brian en el cielo. Y ese ángel que nos hacía la pregunta, ¿pasarán ustedes del otro lado? Los hijos de Demir saben a qué me estoy refiriendo, a aquella experiencia que yo tuve. Que yo podía ver en ese sueño los muros de la Nueva Jerusalén y sabiendo que detrás de los muros estaba la ciudad santa. Y podía ver cómo el ángel tomaba a los salvos como de la cintura, los alzaba y los depositaba del otro lado. Yo sabía que del otro lado había como un tobogán. Ay, pastor, pero qué sueño fantasioso. No es ningún sueño fantasioso. Es que el Señor muchas veces nos muestra con las cosas sencillas que nosotros entendemos y vemos aún en la propia tierra. Y recuerdo esa mesa larga que había.
en la espera, y el ángel que nos hace esa pregunta: ¿pasarán ustedes del otro lado? Y recuerdo que el ángel se va por un momento. En ese lapso de minutos o segundos, pero que quedó en ese lapso de tiempo, yo decía: Dios mío, yo estaba seguro, pero yo decía, pero si hay algo que a Dios no le agradó y yo no lo arreglé en la tierra. Yo le decía a mi esposa Daisy: y si no pasamos del otro lado, y si ahora viene el ángel y dice que nosotros no vamos a pasar, es el fin, se terminó, no vamos a hacer, ya no tenemos oportunidad, porque lo que no arreglamos en la tierra no lo podremos arreglar acá. Y me había agarrado una desesperación. Sueño de una persona conocida nuestra, que luego mi esposa habló con la persona, como ella pasaba las manos sobre los muros de la ciudad de la Nueva Jerusalén, pero se perdía en el fondo de esos muros y quedaba afuera. Y me acuerdo que mi hijo Brian me dice en el sueño: tranquilo, papá, tranquilo, porque nosotros vamos a pasar del otro lado, porque hemos obedecido lo que Dios nos ha mandado en la tierra. Y recuerdo que cuando el ángel vuelve, me dice, y él siempre se dirigía hacia mí, me dice: ah, se asustaron, ¿no? Pero tranquilos, porque ustedes pasarán del otro lado, porque todo lo que se dice en la tierra también se dice en los cielos. Oh, aleluya. Y ahí entendí, hermano, ahí entendí. Oímos por enseñanza de la palabra de Dios en la tierra, ya quedamos sin excusa delante de Dios. Porque no me olvido esas palabras del ángel que me dijo: todo lo que se dice en la tierra también se dice en los cielos. Oh, aleluya. Que el Señor nos ayude. No mires atrás. Acordate de la mujer de Lot. No es tiempo de mirar atrás. Y para terminar, quiero ir a Mateo 25. Mateo 25. Versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué se oyó a la medianoche? Un clamor. ¿Y qué se decía en ese clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprar para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta. En el arca de Noé se cerró la puerta. ¿Qué sucedió con estas vírgenes prudentes cuando a la medianoche escucharon el clamor y todas habían cabeceado y se habían dormido? Pero las que estaban preparadas con el aceite se levantaron juntamente con las imprudentes. Pero como estaban preparadas, el esposo no las tomó por sorpresa. Ellas estaban esperando al esposo. Pero las insensatas quisieron agarrar el aceite de las prudentes. Pero las prudentes dijeron: no, porque si compartimos con ustedes, nosotros corremos el riesgo de quedarnos sin aceite.
vayan a donde lo venden y compren ustedes mismas. Y en el lapso que fueron, el esposo vino por ellas y las prudentes entraron con el esposo. ¿A dónde? A las bodas. ¿Qué se celebrarán en los cielos? Las bodas del Cordero. ¿Quién las celebrará? Jesús, con nosotros, su novia ataviada, la esposa del Cordero. Los que nos estamos ataviando como novia en la tierra para ser la esposa del Cordero en los cielos, para celebrar las bodas del Cordero. Y el esposo puede venir en cualquier momento. Se cerró la puerta, versículo 11, y después se vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. La palabra de cierto os digo significa: esta es la verdad. Esto es verdad. Yo a ustedes no las conozco. Y recordad lo que el Señor nos enseña en Mateo 7. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque muchos me dirán aquel día: en tu nombre profetizamos, sanamos, echamos fuera demonios. Pero el Señor les va a decir: no les conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tuvieron relación conmigo, no tuvieron pacto conmigo, porque no prepararon sus lámparas, porque no supieron entender el tiempo y los tiempos. En otras palabras, porque vivieron como quisieron, a su forma y a su manera, excusándose y poniendo por argumento un montón de cosas, queriendo acomodar sus cosas a mi santa palabra. Y mi santa palabra se tiene que acomodar a ustedes, no yo a ustedes. Ustedes se tienen que acomodar y alinear a mi palabra. ¿No sabe que hay gente que quiere acomodar las cosas de Dios a su forma y manera? Diciendo: Dios lo sabe, pero Dios conoce. Si Dios lo sabe y Dios conoce, pero Dios sabe y Dios conoce, y Dios sabe que yo sé que tú sabes y que sabemos su palabra como Dios nos manda, no tendremos parte con Él en el reino de los cielos, porque si no estaremos como las vírgenes insensatas, no preparadas, no con nuestras lámparas arregladas, no con el aceite fresco, y estaremos cabeceando hasta que se oiga ese clamor de la medianoche: esposo, salid a recibirle. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y versículo 13 de Mateo 25, y te lo dejo como consejo para ti y para mí mismo. Dice: velad, y esto está el Señor ordenando, velad, y velad está en un tiempo imperativo. No es que si siento o no siento, no es que si quiero o no quiero, no es que si tengo tiempo o no tengo tiempo, no es que si decido si lo hago o no lo hago, no es que si voy a ver si lo voy a hacer. No, el Señor dice: velad, en un tiempo imperativo, en una orden. Pues velen, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otro evangelio dice: porque solo mi Padre lo sabe. Y vos sabéis que acá hay una enseñanza también. Porque en la cultura occidental, nuestra cultura, cuando hay una boda, todos se enfocan en la novia, ¿no es verdad? Cuando alguien es invitado a un casamiento y van al templo a compartir la celebración de la boda, todos están esperando, expectante a la novia. La novia es como la figura central de la boda. Todos quieren ver a la novia con su vestido resplandeciente, lo bonita que está, lo hermosa que se preparó para su esposo. Eso es la cultura occidental, nuestra cultura. Y todos van a ver.
a la novia. Y cuando llega la novia es una emoción. Si bien el novio tiene su parte y entra con su madrina y entra el cortejo, bueno, según la costumbre de cada lugar, y entra las damas de honor, y entran los niños con los anillos, y entra la niña con los pétalos de flores, y se va desarrollando la ceremonia, pero todos están expectantes hasta que llega la novia. Llega la novia y ponen la marcha nupcial o ponen la música adecuada según han decidido los contrayentes, y es como que agarra una emoción. Llegó la novia, ahí viene la novia. Pero en este caso, nótese que no era el esposo diciendo ahí viene la novia, eran las novias, eran las vírgenes, eran las esposas las que decían ahí viene el esposo, vamos a recibirle. ¿Por qué? Porque en la cultura de Israel hasta el día de hoy lo más importante es el papel del esposo. Dice que mientras espera la novia, el padre del esposo, del novio, está atento a la llegada de la novia, porque cuando la novia llega, el padre del esposo, del futuro esposo, del novio contrayente, el que está esperando a su esposa, a su novia para contraer matrimonio, está esperando, y es el padre del novio, del esposo, que le avisa al novio que llegó la novia, para que el novio vaya a buscar a la novia y la traigan hasta el altar. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Nadie sabe la hora ni el día, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el Padre es el Padre del esposo, y nosotros somos la novia, la iglesia, la novia ataviada, que estamos esperando al esposo, y que el esposo está esperando la orden del Padre para decir ya la novia está preparada, hijo, ya la novia está ataviada, ve y búscala, como aquella noche de las vírgenes prudentes, ve y búscala. Y tú y yo no sabemos la hora, por eso no podemos estar sin nuestras lámparas preparadas, no podemos estar sin nuestro aceite fresco sobre nuestras lámparas, no podemos dejar de velar. ¿Y qué significa la palabra velar? ¿Sabe lo que significa la palabra velar? Significa renunciar al sueño de la noche. Por eso como dicen que en un momento cabeceaban, en un momento estaban dormidas, y velar significa renunciar al sueño de la noche, y se puede hacer para prolongar el trabajo o para evitar ser sorprendido por el enemigo. ¿Qué significa velar? Evitar el sueño de la noche. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en Efesios 5:14? Levántate tú que duermes de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate. Y esta es una palabra profética y una palabra rectora para muchos que están oyendo o que van a oír esta audición. Levántate, levántate tú que duermes de entre los muertos, y para que te alumbre Cristo. Despiértate de tu sueño espiritual, despiértate, levántate de tu negligencia, levántate de tu insensatez, levántate ahí de estar distraído, levántate de estar ahí como que nada está pasando, levántate de tu indiferencia, levántate de dar la espalda a Dios, levántate de tu religiosidad, levántate de tu fariseísmo, levántate, porque a la medianoche, oh aleluya, se oirá un clamor, y ese clamor se está preparando para que nosotros, la esposa, podamos decir, ahí viene el esposo, vamos a recibirle. Y cuando vengamos a recibirle, tendremos que estar con nuestras lámparas encendidas, preparadas, porque la palabra velar también significa apercibidas. Y Dios nos está percibiendo. ¿Y qué significa apercibir? Nos está anticipando y nos está alertando de las cosas que han de venir, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo puede haber gente en la iglesia de Cristo que todavía esté indiferente? ¿Cómo puede haber gente en la iglesia de Cristo que se atreven a decir, esto va a pasar, esto no es tanto, siempre dijeron lo mismo, estos quieren asustarnos? ¿Cómo pueden decir, pastor, que hay gente que lo dice? Sí, hay gente que lo dice. ¿Cómo puede haber gente que sigue acomodando sus cosas y cuando la palabra los confronta, en vez de arrepentirse,
acomodan la palabra de acuerdo a su... Y perdóname lo que te lo diga. Y perdóname vos, amigo, si nunca me oíste predicar. Pero yo te lo predico así. ¿Cómo pueden ser tan tontos de creer que todo esto que está aconteciendo es un cuento de Caperucita Roja o el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos? Estas son profecías que se están cumpliendo. Y estamos en los últimos tiempos. Y vos me podés decir, a mí hace 35 años, 50 años, yo nací en el Evangelio, yo nací de cuna, yo nací en un lugar cristiano y vienen diciendo que Cristo viene. Pues Cristo viene. Y viene más pronto de lo que tú y yo no esperamos. Y como el pastor de mi apóstol enseñó, y él me nos enseñó a nosotros y lo dice también públicamente, hay que vivir como si Cristo viniera esta noche o como si Cristo viniera dentro de 1000 años. Porque tarde o temprano o nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia o un día vos y yo se terminará nuestra vida terrenal, porque nuestra vida tiene vencimiento en la tierra. Vos y yo tenemos una fecha de vencimiento. ¿Vos viste los alimentos cuando te fijás cuando vence? Bueno, nosotros tenemos una fecha de vencimiento en la tierra. O nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia, o nos iremos un día de esta tierra, en nuestro tiempo de partida de esta tierra. Pero un día está escrito que los hombres vivan una vez y después del juicio. Un día daremos cuenta en los cielos. Un día estaremos frente a ese esposo. Un día estaremos frente al padre de ese esposo. Y un día tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Y seremos inexcusables. Porque todo lo que se dice en la tierra, se dice en los cielos. Y cada predicación que tú oyes y que yo oigo, son excusas que no tendremos delante de Dios. Porque una vez que la palabra se nos fue enseñada, está en tu decisión y en mi decisión aplicarla. Por eso yo le digo a muchos que dicen enséñenos, sí. Si vos querés aprender, si querés que se te enseñe para aprender, es para que luego lo apliques. Porque si vos querés aprender y no lo aplicás, será como nada. Pero si vos realmente querés aprender la palabra y aplicarla a tu vida, cueste lo que cueste, serás sabio y serás entendido. Y tu vida cambiará. Y tú estarás en esa arca con tu generación, para que tú y tu generación sean salvas. Y quiero terminar con esto. Y termino de verdad. San Juan capítulo 7, el capítulo 10, perdón. San Juan 10. Versículos 7 y 9. Versículos 7 y 9. No del 7 al 9. Versículos 7 y 9 de San Juan 10 dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Mientras estemos en el tiempo de la gracia, en este tiempo de la gracia de Dios, el Señor tiene la puerta abierta, porque Él es la puerta, para que entremos. Y Él abre la puerta a los que se arrepienten de verdad y presentan frutos dignos de arrepentimientos. Él abre la puerta. La puerta está abierta. Y yo podré entrar y salir por Él y en Él, comiendo de los pastos. ¿Qué es de los pastos? Dice pasto porque está diciendo que es la puerta de las ovejas. El alimento, la palabra. Podremos disfrutar de su palabra. Podremos alimentarnos de su palabra. Pero no te olvides que un día esa puerta se cerrará. Y ahí viene para terminar este mensaje. Y la puerta cerrada se te convertirá en un portón de bendición. Aleluya. Porque por cuanto te apercibiste, por cuanto amaste al Señor sobre todas las cosas,
Por cuanto no fuiste rebelde a su palabra y a pesar de las debilidades pudiste ir a la presencia del Señor en clamor y decirle: Padre, ayúdame, te necesito. Diga el débil fuerte soy, y diga el pobre rico soy. Por cuanto te apercibiste, por cuanto te humillaste, por cuanto te humillaste delante del Señor, por cuanto clamaste al Padre en el nombre de Jesucristo, por cuanto cuidaste tu lámpara y cuidaste tu aceite. Un día Jesús, que es la puerta, esa puerta que hasta ahora está abierta para que tú y yo entremos, y Dios está invitando a todo aquel que se quiera arrepentir y quiera ser salvo y puede aceptar a Cristo en su corazón. Un día la puerta se cerrará, pero el día que la puerta se cierre será como en los días de Noé, será como en los días de Lot, no habrá quien abra. Por eso Apocalipsis dice: abrí una puerta grande delante de ti, aunque tengas poca fuerza, nadie la podrá cerrar, porque lo que yo cierro nadie lo abre, y lo que yo abro nadie lo cierra. Aleluya. La puerta todavía está abierta, la puerta todavía está abierta. Jesús es la puerta, pero recuerda que esa puerta un día se cerrará y el esposo tomará a las vírgenes prudentes, a las ataviadas, a las que velaron, a las que meditaron, a los que meditamos en nuestros caminos. Un día la puerta se cerrará y Él celebrará las bodas de aquellos que amaron al Señor sobre todas las cosas, y con los muertos en Cristo que resucitarán primero. Aleluya. Aleluya. Que el Espíritu Santo nos ayude. Y que el Espíritu Santo, en estos tiempos que nos queden de cuarentena, yo te dije que Noé no estuvo solamente 40 días, y le volverlo a leer en Génesis 6, 7 y 8. Te lo dejo como tarea para meditar la palabra. Noé estuvo más de 40 días. Más. Yo no sé cuánto tiempo estaremos en esta cuarentena, pero cuando salgamos de esta arca, Dios quiera que salgas con un corazón diferente, con tu mente renovada, con tu espíritu renovado y tu alma sanada, para que le sirvas a Dios con todo tu corazón. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Una puerta cerrada se convertirá en un portón de bendición. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude cada día. Que el Espíritu Santo, Padre, sea en cada uno de nosotros, hablando a nuestro corazón, trayéndonos convicción, trayéndonos frutos dignos de arrepentimiento, Padre, en el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo esté trabajando en cada corazón, y esté trabajando en el corazón de tu iglesia y en los corazones de los hombres en todas las naciones de la tierra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga. Nos estamos despidiendo, pero te quiero dar un anuncio muy importante. El anuncio importante es que este viernes a las 0 horas del viernes, tendremos aproximadamente entre 1 hora, 1 hora y media de transmisión, hasta la 1, 1 y media de la mañana, si el Espíritu nos da más. Pero vamos a hacer este viernes, habiendo recibido esta enseñanza que el martes tuvimos en la escuela apostólica virtual. Nuestro apóstol también enseñó acerca de las 10 vírgenes, y bajo este lema, clamor de la medianoche, el Señor puso en mi corazón cuando fui ministrado este martes por nuestro apóstol en esa escuela virtual apostólica. Recibí en mi corazón de parte del Señor que era un tiempo de hacer una noche de clamor, el clamor de la medianoche. Por eso te invito este viernes a la medianoche. Estaremos conectados, pero por Facebook, también por Facebook, pero lo haremos en forma de video, así nos verás la cara. Nos verá la cara, no lo haremos en transmisión, lo haremos en forma de video por esta vez, en este clamor de la medianoche. Este viernes estaremos a las 12
de la noche. Te espero. Es una cita con Dios. Estaremos ahí trayendo una meditación de la palabra, no una predicación, una meditación. Estaremos un tiempo de adoración, un tiempo de clamor, un tiempo de oración. Más allá del altar de mañana, de las 7 de la tarde, mañana jueves, tenemos la transmisión del altar, el tabernáculo de adoración y oración a las 7 de la tarde con el pastor Brian, pero el viernes estaremos a las 12 de la noche en el clamor de la medianoche. Así el Señor me dijo que lo llamara, el clamor de la medianoche, porque el esposo puede venir en cualquier momento. Que Dios te bendiga, querida iglesia virtual, queridos oyentes, queridos hijos, queridos amigos, queridos consiervos. El consiervo que a veces nos oyen, a mí me dicen que hay consiervos que a veces más tarde ven la transmisión o la oyen, así que Dios les bendiga a todos. Será hasta mañana a las 7 de la tarde y el viernes, igual te lo voy a recordar por el WhatsApp de la iglesia. El viernes 12 de la noche estaremos en esa transmisión especial del clamor de la medianoche. Y el domingo 6 de la tarde nos reencontramos con otro mensaje de la palabra de Dios. ¿Y por qué una puerta cerrada se convierte en un portón de bendición? Porque recordad que estamos en el mes de abril. Ya estamos terminando, mañana terminamos el mes de abril. Y una de las palabras proféticas del mes de abril era puertas abiertas. ¿Viste que para Dios las cosas no son como yo las veo? Para Dios a veces una puerta cerrada se te convierte en un portón abierto de bendición, porque fue el mes de las puertas abiertas. Que Dios te bendiga, será hasta mañana. Nos despedimos con corazones, besos y abrazos virtuales y corazones. Hasta mañana y nos despedimos con un himno esta noche precioso. Preciosa será la mañana. Yo la estoy esperando esa mañana. Yo la estoy esperando esa medianoche y estoy esperando esa mañana y estaremos con el Señor. Dios te bendiga. Hasta mañana 7 de la tarde con el pastor Brian en el tabernáculo de oración. El viernes 12 de la noche en clamor de la medianoche y el domingo 6 de la tarde en la transmisión de la prédica general para todo el pueblo de Dios. Dios te bendiga. Chao. Bendiciones. No habrá necesidad de la luz.